Hay que irnos poniendo en orden para entender dónde estamos parados en la relación comercial con los Estados Unidos. Sigue, no se ha acabado, ni siquiera se ha desvanecido o se ha modificado la posibilidad de que Estados Unidos nos llame a un panel junto con Canadá por el tema eléctrico. Y ha venido creciendo la presión en el tema del maíz. Hemos visto cómo legisladores le están pidiendo a su gobierno que se llame a consultas y que después se recurra a un panel en un tema que ha llevado larguísimo tiempo. A mí me parece que la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura están siendo displicentes porque básicamente dicen que es un tema que hay que explicarle a los Estados Unidos. Me da muchísimo gusto saludarte, Kenneth Smith. Usted lo sabe, fue jefe de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, un experto en el comercio internacional. Ken, ¿cómo estás? Muy buenas noches, David. Qué gusto saludarte. ¿Sigues en Cancún? No, ya estoy de regreso aquí en la Ciudad de México. Qué mala cara viste allá. No, pues fui de trabajo. Hubiera estado padre quedarse unos días, pero no se pudo. Sí, no, bueno, pero bueno. Oye, tú como experto, ¿cómo ves el tema del maíz? Mira, es un problema serio que de hecho surgió antes, en términos de la relación México-Estados Unidos, antes del conflicto de energía, porque esto se deriva de un decreto que publicó el gobierno federal a finales de diciembre del 2020 y donde se busca evitar la importación de grano de maíz amarillo de Estados Unidos por ser genéticamente modificado. Llevamos décadas importando millones de toneladas, más de 18 millones de toneladas al año de maíz transgénico de Estados Unidos sin ninguna afectación a la salud o al medio ambiente, permitido por nuestra ley de bioseguridad, y por razones ideológicas el gobierno llega a la mesa y plantea este decreto que busca para el 2024 eliminar de la alimentación de los mexicanos lo estoy citando, la semilla transgénica de la dieta de nuestros ciudadanos. Entonces, obviamente estoy en contra del TEMEC. A ver, pero aquí hay algunas precisiones. Uno, ese maíz se utiliza para alimentar a animales de engorda. Principalmente en su gran Lo mayoría va al sector decía pecuario. el Consejo Nacional Agropecuario esta semana, los seres humanos, por lo menos en México, no comen ese tipo de maíz. Sí, ese es el tema más importante. La gran mayoría se va al sector pecuario, se va también al sector de alimentos procesados, donde además a través de procesos de industrialización entra a la cadena alimenticia, pero es algo, repito, que a lo largo de décadas ha entrado a nuestro país, está permitido por nuestra ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados, y es lo que ha permitido que crezca de manera importante la producción pecuaria en México, gracias al Tratado de Libre Comercio y 25 años de tener acceso a insumos, digamos, esenciales para la agricultura y alimento y forraje para el sector pecuario. Entonces, sería darnos un enorme balazo en el pie en el momento en el que la inflación de los alimentos está alrededor de 14% para los alimentos y que se vive una situación de inseguridad alimentaria a nivel mundial. De verdad, no hace sentido esta propuesta. Informalmente dicen funcionarios de agricultura, de economía, lo dicen en privado, quizá no sé por qué lo hacen en privado y no lo hacen públicamente, que lo que hay es que explicarle que el decreto ese al que tú te refieres no dice que se va a prohibir la importación, que el gobierno no va a financiar la importación. ¿Te parece cierto? ¿Crees que sea cierto con base en tu conocimiento? No, mira, si te vas a los detalles tanto de lo que dice el decreto como las declaraciones recientes del subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, y de la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, hay una intención clara de cerrarle el acceso a los productos de la biotecnología agrícola de Estados Unidos, no nada más el maíz. La Secretaría de Salud ha rechazado autorizaciones para que se puedan importar productos, sí, de maíz, pero también de soya, de canola,
se prohibió la entrada de la semilla transgénica de algodón, que es esencial para la producción de algodón y que por haberla prohibido está causando una caída de 35% en la producción de algodón en nuestro país. Entonces, ya son acciones que está tomando el gobierno de México. Recientemente hubo estas declaraciones del subsecretario Suárez que dijo que van a implementar el decreto de diseñar e implementar regulaciones para buscar este cierre a la importación del maíz transgénico, y es lo que generó revuelo en nuestro sector privado, inclusive cartas de los senadores de estados productores y exportadores de maíz de Estados Unidos al presidente Biden, solicitándole que empiece un proceso de consultas como iniciaron en el sector energético con la eventual presentación de un caso de solución de disputas del TEMEC. Obviamente eso sería sumamente negativo para nuestro A país. mí, lo que me llama la atención, y te lo decía que lo dicen en privado, dicen que no, que nada más el presidente se ha referido a financiar la importación, que no es así como lo estás diciendo. Hay un malentendimiento del gobierno o una intención de mentir del gobierno o un desconocimiento profundo del tema. Mira, puede ser una combinación de factores. Puede ser lo mismo que nos pasó cuando estaba el debate de la reforma eléctrica en el Congreso y que la CFE salió a decir que el sector energético estaba excluido del tratado cuando a todas luces está incluido. Es decir, es una combinación de información errónea. No sabemos si es por desconocimiento del contenido del decreto o de las intenciones claras que tienen ciertas dependencias del gobierno federal para cerrar este acceso de productos de la biotecnología agrícola, pero no es que estemos hablando de un potencial en el futuro, ya está pasando en diferentes productos que son organismos genéticamente modificados, que está permitido en el TEMEC. Obviamente no se trata de abrir indiscriminadamente a productos que desconocemos de la biotecnología agrícola. Hay todo un proceso establecido en el Tratado de Cooperación en materia de biotecnología, en nuestra propia ley, que permite una trazabilidad de los productos y autorizaciones tras haber hecho análisis científico. Aquí lo que está sucediendo es que los reguladores en México no están tomando en cuenta la información científica y simplemente por una postura ideológica bajan la cortina y cierran la importación. Y eso es lo que no te permite hacer el TEMEC, que además de violar el tratado, pues tiene un impacto terrible digamos, en la alimentación mexicana, porque va a hacer que suban los precios, digamos, de los granos forrajeros, que suban los precios de la carne y que tengan un impacto inclusive en la tortilla, porque aunque no utilicemos maíz amarillo para consumo humano en la tortilla, el efecto de restringir la importación en general va a hacer que crezca la demanda también para maíz blanco y vas a tener un efecto eventualmente en la canasta básica y en la tortilla para los mexicanos. Entonces, por donde lo veas, es una mala idea. Hay una cosa que creo que nos debemos concentrar un poco en eso. Eso de decir transgénicos, genéticamente modificados, va a los tabúes, a los mitos, a ideas preconcebidas de que todo eso es malo. Yo cuando oigo esos términos pienso en Jesús A. Rodríguez y la marihuana. Pero, qué se define como un alimento transgénico genéticamente modificado? Mira, lo que haces es incluyes a través de manipulación genética, le brindas características a ciertos cultivos que le permiten, por ejemplo, ser más resistente a herbicidas o ser más resistente a la sequía. De ninguna manera afectas, digamos, las características esenciales de ese cultivo o de esos alimentos y no tiene un impacto en la salud humana. Eso es algo que es muy importante entender. Se establecen a través de organismos internacionales como el Códex Alimentario, digamos, los criterios para el análisis de qué son los organismos genéticamente modificados y cómo se deben analizar. Y en ese sentido se ha determinado que no hay una diferencia sustancial en digamos, el impacto en la salud o las características nutricionales de los productos que han tenido estas modificaciones genéticas y se han tenido un efecto enorme benéfico en la productividad y también en la reducción, por ejemplo, de herbicidas y químicos que sí son malos para la salud. Es decir, al utilizar cultivos genéticamente modificados, tú puedes reducir sustancialmente, como es el caso del algodón, casi en la mitad, los rocíos de herbicidas y otros químicos que son necesarios para el cultivo. Entonces, es una
herramienta muy importante para incrementar la productividad de los cultivos a nivel mundial. Ya rebasamos 8,000 millones de personas esta semana en el planeta. Para el 2050 van a ser más de 9.5 mil millones. No hay manera de alimentar a toda esta población a nivel mundial cuando crece de esa manera la población y se reduce año con año la superficie cultivable a nivel mundial. La solución es la biotecnología y, por supuesto, regulada, establecida claramente cuáles son los parámetros y los mecanismos y el análisis científico que se tiene que llevar a cabo para autorizar estos productos. Lo que no podemos hacer es simplemente, por cuestiones de ideología, cerrar los ojos, bajar la cortina y esperar regresar a una especie de agroecología que en realidad es una fantasía en términos de cómo lo están planteando ciertas áreas del gobierno, ciertamente la Oye, me Secretaría de tengo que ir, Agricultura. Ken, a un corte. ¿Qué te parece? Porque hay que eso, esa visión que es, suena muy bien, suena muy ecológica, suena muy progre, suena muy new era, pero que no es. ¿Te puedes esperar en la línea? Por supuesto, con mucho gusto. Gracias, Ken. Jamás. Compra y vuela. Continúo esta plática con Kenneth Smith, uno de los más grandes expertos que hay en México en libre comercio. Y fíjate que un queridísimo, muy inteligente amigo me mandó un mensaje ahorita por WhatsApp y me decía que lo que tenemos que hacer, es más, lo voy a citar textualmente, que deberíamos tener una ideología del sentido común, porque parecería que esto, el tema transgénico, Ken, es mucho más un tema de ideas preconcebidas que de hacerle caso a la ciencia, como lo ha insistido el gobierno de Estados Unidos en de diversas maneras, ¿no? Con México. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los problemas principales que enfrentamos es esta, digamos, cerrazón a de verdad analizar con cuidado el impacto de la biotecnología agrícola, los procesos que se utilizan, los efectos benéficos para el medio ambiente de estar reduciendo de manera muy importante el uso de herbicidas, dándole la oportunidad a pequeños productores que sufren por escasez de agua, de incorporar cultivos que requieren menos agua y que por lo tanto tienen un efecto de conservación también muy positivo. Y lo que se está haciendo, se busca, sin hacerle caso a la ciencia, como bien señalas, prohibir, por ejemplo, el glifosato, insumo esencial para la agricultura, y cerrarle el acceso al maíz OGM, pero sin dar alternativas. Por ejemplo, el 95% del maíz que Estados Unidos produce es OGM. Es lo mismo en Brasil y en Argentina. Entonces, primero... entonces no podríamos decir, perdón que te interrumpa, claro, no podríamos decir, nos volteamos a Argentina y ya no lo traemos de Estados Unidos, lo traemos de Argentina. Sería la misma historia. No hay manera. A no ser que no fuera la ciencia lo importante, sino la política y la cercanía o no con una y otra nación. Claro, porque al final de cuentas sería muy difícil. De entrada, movilizar grano en esas cantidades de Brasil y Argentina te genera un problema, porque mientras que de Estados Unidos a México se mueve principalmente en tren, ya con mecanismos de comercialización y infraestructura establecida, tendrías que modificar de manera muy importante la infraestructura portuaria en México para que todo ese grano de Brasil y Argentina pudiera llegar en las cantidades que se requieren a los puertos mexicanos. Entonces eso no va a pasar de la noche a la mañana. Tú prohíbes la entrada de maíz de Estados Unidos y no vas a tener alternativas a nivel mundial. Lo mismo pasa con el glifosato. En el mismo decreto de maíz que estamos hablando, viene esta idea de hacer una especie de eliminación gradual del glifosato para que también para el 2024 ya no lo estemos utilizando. Se señaló en declaraciones públicas del gobierno, de CONACYT, de la Subsecretaría de Agricultura, que se iban a generar alternativas viables, las cuales en 2 años, después de la publicación del decreto, no has hecho absolutamente nada. Es como los ventiladores del COVID, que recordarás que se prometieron y que nunca se dieron. Nomás que aquí es... O la vacuna también. Grave. Hasta más grave, porque vas a afectar básicamente la producción agrícola, el empleo rural y sobre todo la alimentación de los mexicanos. Entonces, sí se debe analizar esto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico y ver las buenas prácticas internacionales. Hoy en día, con la crisis alimentaria, inclusive Europa está relajando
esas posturas también que han tomado radicales en ciertos países a lo largo de los años en contra de los OGMs, porque se dan cuenta que estamos en una situación donde no te puedes permitir tener restricciones comerciales cuando hay crisis alimenticia. Entonces yo creo que ese mensaje debe llegarle al gobierno y debe quedar claro que debemos favorecer la ciencia, el desarrollo de la biotecnología de una manera sustentable y responsable. Oye, entonces no es como han dejado entrever en privado la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, un asunto de hacerle algunas precisiones, de que entiendan bien, es un asunto de fondo. Sí, definitivamente. Por eso la reacción fuerte de los legisladores en Estados Unidos, de los estados productores de maíz. No es para que te des una idea, de esas 19 millones de toneladas que importa México, 16 millones vienen del estado de Iowa. Un estado te exporta una cantidad impresionante de maíz, también Nebraska, varios estados que también son políticamente fuertes en Estados Unidos. Entonces, podemos anticipar que va a haber mucha presión del punto de vista político, junto con el caso de energía, y se antoja difícil, porque si nos llevan a un caso y en cuestión de más o menos un año tienes una resolución negativa en contra de México, pues nuevamente, al igual que en el caso de energía, de gratis, tú simplemente por actos que tú tomaste unilateralmente, puedes abrir la puerta a que te cierren tus exportaciones por más de 5, 6 o 7 mil millones de dólares en Estados Unidos. Entonces, bueno, y además habría que decirlo en este mismo contexto. El hecho está en que el sector agrícola mexicano es de lo que más está creciendo y que estos buenos números se podrían ver afectados. Y no es casual que es un tema que ha estado en la agenda. Después de que se presentaron Catherine Tai y mi amiga Raquel Buenrostro pues, en esa reunión, el comunicado del Departamento de Comercio de Estados Unidos es, y vamos, ese tema nos preocupa y ojalá que se resuelva con base en la ciencia. Por supuesto, y ese comunicado es importante porque es la primera vez que Estados Unidos, a través de su representante comercial, pone este tema de la biotecnología agrícola, el comercio de maíz, al mismo nivel que la disputa de energía. Y eso sucedió en la primera reunión entre las contrapartes comerciales de México y de Estados Unidos. Entonces, yo creo que es una señal fuerte, yo creo que es un tema que hay que tomar muy en serio y sobre todo, además del impacto obviamente dentro del TEMEC y el cumplimiento de México, el impacto en la canasta básica, en los alimentos de los mexicanos, y obviamente al presidente se le tiene que explicar que esto tiene un componente económico, un componente político, y al final de cuentas estamos hablando del bienestar, sobre todo de las poblaciones de menores ingresos que gastan más del 50% en alimentos de la canasta básica, más del 50% de su ingreso en alimentos de la canasta básica. Entonces, por eso sí, la inflación, esta inflación que está más elevada hacia la canasta básica, que está por arriba del 10% hacia la canasta básica, eso nada más debería ser para ponernos y en contra del argumento de decir, no, es que pueden causar daños. No hay evidencia de que causen daños ni en México ni en el mundo. Es correcto. Y además hay una división en el gabinete importante. El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, ha sido muy claro de que no se debe afectar este comercio de agrícola con Estados Unidos por las razones que hemos mencionado aquí y porque el comercio agrícola con Estados Unidos es un éxito tremendo para México. Más de 64 mil millones de dólares de comercio anual entre ambos países. México tiene un superávit de casi 15 mil millones de dólares. Y en la última visita del presidente López Obrador al presidente Biden en julio de este año, fue el secretario Villalobos, se reunió con el secretario Vilsack, secretario de Agricultura de Estados Unidos, y acordaron tener un entorno de libre comercio en agricultura, compras de leche en polvo para la población de menores ingresos de México, compra de más de 1 millón de toneladas de fertilizantes. Es decir, el mensaje en esa visita y del propio presidente fue: garanticemos el libre comercio en agricultura entre los dos países. Y de repente tienes esta otra visión que viene de otra área del gabinete, que va completamente en contra, no solo de lo que dijo el presidente estando en Estados Unidos, sino de los intereses de la población mexicana. ¿De qué parte del gabinete crees que viene esto?
Mira, estamos hablando de la postura del subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, que como sabes, durante muchos años encabezó una organización, Sin Maíz No Hay País, y organización de comercializadores de maíz Esa en frase es bien México. bonita, pero no dice nada. Por supuesto. Suena Es una poca cuestión madre decir sin maíz no hay país. ¿Y? Claro, y entonces lo que estamos enfrentando ahorita es una situación donde de verdad no va a haber maíz. Porque si bien México consume, digamos, es autosuficiente en maíz blanco, necesitamos estos insumos de Estados Unidos, este maíz amarillo para el sector pecuario y para el resto de la alimentación de los mexicanos, es decir, toda la parte industrial. Entonces, aquí sí vamos a enfrentar una situación muy delicada y es, digamos, esa área de la Secretaría de Agricultura, en particular el subsecretario Suárez, la Secretaría de Salud, Secretaría del Medio Ambiente y CONACYT. Entonces, tiene que Sí, haber una... ahí está metido López-Gatell, ¿verdad? ¿Perdón? Ahí está metido el subsecretario López-Gatell. Por supuesto, y hay varios esfuerzos, además del decreto, hay un esfuerzo para hacer aún más estricto el etiquetado de alimentos, tratar de meter etiquetado específico para productos que vienen de la biotecnología agrícola, cuando ya existe toda una ley desde hace ya más de 20 años en México que regula, digamos, el análisis de riesgo de estos productos, su trazabilidad, y no se ha detectado, repito, aquí o a nivel mundial, un impacto negativo en la salud o en el medio ambiente. Tienes que permitir la tecnología, la biotecnología agrícola de una manera responsable y regulada, tal como se establece ya en nuestra ley. No tenemos por qué andar inventando el hilo negro al respecto. Querido Ken, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, te agradezco mucho la entrevista y como siempre, dale un abrazo a tu papá cuando lo veas de mi parte. Por supuesto, David, me da muchísimo gusto saludarte y espero regresar contigo pronto. Claro que sí, gracias, que te vaya muy bien. Gracias.